Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Rimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre los textos del Bhagavad Gita. Vamos a recordar que estamos prácticamente a inicios del capítulo número 17, que en este caso lleva por título las divisiones de la fe. En este capítulo, el señor Krishna está respondiendo a una pregunta importante de Arjuna. Arjuna quiere saber en qué situación se encuentra aquellas personas que siguen una determinada tendencia en relación a su fe. Entonces, Krishna le describe a inicios que la fe, así como todos los otros aspectos que identifican o componen lo que llamamos nuestra vida acá en el plano de conciencia material, está dirigida o condicionada o caracterizada incluso también por el tipo de modalidad de la naturaleza material que nos esté influenciando o la cual hayamos cultivado con mayor fuerza en nuestras vidas pasadas y estemos cultivando en esta vida. Recordemos que cuando la entidad viviente, que es por naturaleza o se le caracteriza por naturaleza como nirguna en el estado de conciencia original, o sea, ese nirguna, que significa más allá, o sea, nir sin ninguna, en sánscrito significa sin ninguna, y guna se refiere a los planos o a las modalidades de naturaleza material, pasión, bondad e ignorancia. Por tanto, nirguna se refiere a un estado de conciencia donde la entidad viviente está libre, está liberada, está en una situación trascendental a dichos modos de funcionamiento, o sea, no está condicionada por las tendencias, sino que su actuar ocurre movido únicamente por el amor puro hacia el Señor Supremo y el conocimiento perfecto y maravilloso. Así que a ese estado se le llama nirguna. Es el estado en el plano de conciencia espiritual perfecta o el plano de conciencia de Dios o de conciencia de Krishna en su estado completamente bien establecido. Ahora, pero cuando la entidad viviente está de una manera u otra implicada en el mundo material, entonces esta entidad viviente sabemos que tiene que asumir un determinado cuerpo, que está condicionado por sus actividades anteriores, así como también por diferentes elementos que se han ido mezclando. Pero en ese determinado cuerpo la entidad viviente va a estar dirigida, va a estar movilizada por las modalidades de la naturaleza material. O sea, todo el funcionamiento de ese cuerpo, todo el funcionamiento de esa mente, todo lo que ocurra en ese personaje, por llamarlo así, para entenderlo bien, está manifestándose a través de la influencia de las diferentes modalidades y de la combinación entre ellas, o sea, ignorancia, pasión, bondad. Recordamos también que cuando hablamos de la modalidad de la bondad en el plano de conciencia material, nos estamos refiriendo a una modalidad donde hay buenas cualidades, pero todavía quedan también vestigios de las cualidades anteriores como la ignorancia y la pasión. Cuando esa bondad se purifica completamente y la entidad viviente se establece de manera perfecta en ella, entonces la bondad se convierte en trascendental y se establece lo que se llama el plano de conciencia de Dios. Ahora, acá el Señor decía en el verso anterior que incluyendo la fe también está dirigida por alguna de esas modalidades. O sea, muchas veces nosotros seres humanos decimos, no, yo soy una persona de fe, yo tengo fe, mi vida gira en torno a la fe, yo esto, yo aquello, ¿verdad? Y comentábamos que el hecho de decir yo tengo fe e incluso el hecho de tener fe no es suficiente para nada, porque la cuestión no es tener fe, porque de una forma u otra todos tenemos fe en algo.
La cuestión es en qué tienes fe. ¿Qué es lo que está movilizando tu fe? ¿En qué has depositado tu fe? Porque donde esté depositada tu fe, ahí estás, por decirlo de algún modo, depositado también tu corazón, al menos en ese momento. Entonces, por el tipo de fe que una persona tenga o por el objeto en el cual una persona está depositando o ha depositado su fe, uno puede tener una idea sobre cuál de las modalidades de la naturaleza material es la que más está influyendo, al menos en ese momento, sobre esa persona o sobre nosotros mismos, por supuesto, porque las escrituras también tienen la finalidad sobre todo de ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y comprender cuál es nuestra verdadera posición. Si solamente nos dedicamos a entender cuál es la posición de los otros, pero no entendemos cuál es la nuestra porque estamos dedicados a cuestionar a los otros, entonces simplemente no vamos a avanzar. Es probable que retrocedemos, o sea, ¿cómo se dice cuando que tengamos un retroceso? Porque estamos situando la atención en el punto equivocado. La atención no es para situarla fuera, o sea, espiritualidad no significa situar la atención fuera en los otros, espiritualidad significa comenzar a situar la atención dentro. Por situar la atención fuera, mira ya cuántos enredos tenemos en nuestra vida, vida tras vida. Llevamos incontables vidas dando vuelta en el mismo círculo. Entonces es evidente que ese método de centrar la atención fuera, en cuestionarlo de afuera, entonces no funciona para la autorrealización. Porque yo no estoy fuera, mi esencia no está fuera y autorrealización significa conocer mi esencia y realizarla como tal. Por tanto, si mi esencia no está fuera, sino que está dentro, entonces yo tengo que situar mi atención dentro o al menos comenzar a crear el hábito de situar mi atención dentro, porque al primero que he de conocer es a mí mismo. Al primero que he de cuestionar es a mí mismo, de hecho es al único que he de cuestionar a mí mismo. Entonces situar la atención dentro. Así que esto de los tipos de fe sería bueno para uno sentarse con calma y preguntarse, ¿por dónde anda mi fe? ¿En qué está depositada mi fe? La palabra fe es una palabra completamente general. Muchas veces las personas escuchan la palabra fe y piensan en religión y entonces dicen, no, yo no tengo fe en nada porque yo no soy religioso, pero la palabra fe hace referencia simplemente a que tú has depositado tu confianza en algo. Entonces, viéndolo así, todo el mundo tiene algún tipo de fe. Vamos, usted va, usted está en una carretera, una calle de una ciudad muy transitada, y usted está en una esquina y allá hay un semáforo para controlar el tránsito y el paso peatonal. Y entonces cuando la luz de los autos, la que controla los autos, está en rojo y la luz de los peatones está en verde, entonces usted confía en que si pasa en ese momento, ningún carro vendrá y lo atropellará. Siempre puede pasar porque es una posibilidad, pero lo más probable es que no pase. Usted tiene fe en que esas leyes del tránsito serán respetadas. Entonces se puede decir que en ese momento usted está teniendo fe. Usted tiene fe en que su doctor le está diciendo la verdad. O sea, cuando hablamos de fe, en este caso estamos hablando de aquello en lo que usted ha depositado su confianza. Entonces, cada vez que usted está depositando su confianza en algo, se puede decir que usted está teniendo fe. Entonces, podemos decir que en verdad no hay ninguna persona que no tenga fe, o sea, que está libre de la fe. Por favor, María Isabel, ponga el micrófono en off, que lo tiene encendido y se escucha como ahí, perfecto, muchas gracias, muy amable. Entonces, esa es la cuestión. O sea, todos de algún modo tenemos algún tipo de fe. Ahora, la cuestión es en qué es donde yo estoy depositando mi fe, porque por ahí puedo comprender entonces cuál es la modalidad que más está influyendo en ese aspecto sobre mí. Yo puedo básicamente depositar mi fe de tres maneras generales. Puedo depositar mi fe en aquello que verdaderamente me hace
avanzar, o sea, me hace desarrollarme, me hace crecer como ser humano y posteriormente también me hace crecer como criatura espiritual lúcida y consciente de mi identidad, así como también de mi papel en la existencia. O sea, entonces yo voy a depositar mi fe en algo relacionado a eso o en alguien relacionado a eso. O sea, que me permite recorrer ese camino, que me permite entonces seguir avanzando realmente y hacerlo en conformidad con el conocimiento. Entonces esa fe me va a llevar a escrituras serias, esa fe me va a llevar a grandes personalidades que ya lo han hecho y que entonces me pueden ayudar a hacerlo. Esa fe me va a llevar a todo lo relacionado con el Señor Supremo. Esa fe me va a llevar a tratar de llevar una vida regulada, una vida lo más correcta posible desde el punto de vista del conocimiento, me va a llevar a tratar de estar en constante intención de cambio favorable. O sea, esa fe me va a llevar a ser humilde porque cuando uno quiere transformarse, uno se vuelve humilde. Esa fe me va a llevar a desarrollar en mí cada vez mejores valores como ser humano y también, por supuesto, como entidad espiritual. Entonces se dice que ese tipo de fe está en la modalidad de la bondad. Si ustedes, por ejemplo, ya cayendo solamente en este ámbito de la espiritualidad y la religión y eso, observan a alguien que esté en ese plano de la modalidad de la bondad y observan su práctica, van a notar que la práctica es armónica, van a notar que la práctica incluso es hermosa. Cuando usted, por ejemplo, observa a alguien que tiene una práctica determinada y esa práctica incluye la adoración en un altar o en un templo, van a ver que incluso los objetos de adoración, los sonidos, canciones, mantras o lo que sea que se utiliza para la adoración, así como la forma o la estructura del propio ritual de adoración es coherente, armónico y hermoso. O sea, viene el ofrecimiento de flores hermosas, de olores hermosos como incienso muy agradable, de esencias determinadas, de alimentos también agradables tanto al paladar como a la vista y sobre todo agradable al Señor, alimentos incluyendo sanos. Esas personas entonces van a seguir todo un protocolo también, o sea, van a bañarse, tienen la tendencia a bañarse antes de hacer su adoración, tienen la tendencia a vestirse de un modo adecuado también para su adoración. O sea, si ustedes observan y estudian todos los elementos que conforman esa adoración o ritual o la práctica que sea de esa persona, van a ver que tiene la tendencia a ser atractiva, o sea, atrae a todas aquellas personas que también de una forma u otra están en una modalidad de bondad o cercana a la bondad porque es agradable, es agradable. Por tanto, ahí tenemos un punto. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo no me interesa esa tendencia, a mí no me interesa ese famoso elevarme como ser humano, porque yo estoy concentrado en lograr todos aquellos planes que yo tengo o he desarrollado en mi cabeza, acá en mi mente porque tengo tantos planes, quiero ser dueño de algo, quiero tener un gran negocio, quiero ver si compro una serie de casas, quiero ver si viajo a no sé cuántos lugares para tratar de buscar más fortuna, quiero ver si obtengo cualquier cosa, o sea, yo estoy dedicado simplemente a ver si logro todos mis planes de placer de una forma u otra. Y esos planes de placer siempre van a estar relacionados con mi concepción corporal. O sea, mi concepción como ser humano, pero en este cuerpo. O sea, yo quiero que este cuerpo se sienta perfectamente cómodo, que disfrute de todo lo que él quiera disfrutar a través de los sentidos y quiero que esta mente haga lo mismo. Pero eso yo lo estoy queriendo desde mi concepción corporal, o sea, yo como hombre, yo como mujer, yo como niño, yo como adolescente, yo como lo que sea. Entonces, cuando yo me dedico simplemente a eso, entonces yo voy a tener la tendencia de buscar la compañía, de buscar el servir a algo o alguien que me ayude a lograr eso. Entonces, ese tipo de fe vamos a ver que está situada en la modalidad de la pasión. E incluso si recorremos y hacemos la misma operación, observamos
un determinado comportamiento o determinada práctica incluso de alguien que esté situado así en ese plano, vamos a ver que las prácticas son generalmente más fuertes, generalmente más intensas, tienen la tendencia a tener también incluso un carácter más brusco. Las personas que están en la modalidad de la bondad tienen la tendencia a tener un carácter suave, tienen la tendencia a tener un carácter dócil, a tener paciencia, tolerancia, incluso por naturaleza propia. No es que la fingen, no es que se la imponen, es que simplemente la han ido cultivando desde vidas anteriores. Pero cuando la práctica de uno o la naturaleza de uno está situada en el plano de la pasión, entonces tiende a salirse la parte más fuerte, la parte más hostil, y eso se ve también en el tipo de manifestación relacionada con la fe. Pero también está un tercer punto, que es la opción de que yo no esté buscando ni el elevarme como ser humano y perfeccionarme, ni esté buscando el cumplir con todas las metas y sueños que yo me he propuesto, ¿no? Sino hay un estado también, que es el estado de poca conciencia o de inconsciencia, donde a mí no me interesa nada, yo simplemente actúo por inercia, y esa inercia significa que no tengo la más mínima noción ni siquiera de qué es el bien superior, ni tan siquiera qué cosa es el placer que más me conviene y el que menos me conviene. Yo simplemente soy arrastrado por los instintos, por la inercia, por la oscuridad, por la ignorancia, en un modo de funcionamiento muy oscuro. Entonces voy a ser atraído hacia determinadas prácticas que van a ser caracterizadas por esos mismos elementos, o sea, oscuridad, falta de conocimiento, ignorancia, y los elementos externos que la van a caracterizar también van a ser de ese mismo tipo. Si usted indaga en las prácticas que están situadas en esa modalidad de la ignorancia, en lo más profundo, van a ver que son prácticas que incluso algunas asustan mucho, aunque estas prácticas se realizan en lugares generalmente muy abandonados, muy sucios, lugares, se podría decir, hasta tenebrosos, lugares que tienen la tendencia a dar frialdad por su propia oscuridad. No tienen nada que ver con la luz, no tienen nada que ver con la iluminación, no tienen nada que ver con la bondad, no tienen nada que ver con cosas hermosas, sino que tienen que ver con estados bastante degradados o prácticas bastante degradadas. Entonces, la fe no es la cuestión. La fe no es la cuestión, la fe, hay gente que dice la fe salva, la fe esto, la fe aquello, no, no es la fe en sí, no es eso lo que te salva, porque la fe, por ejemplo, en la modalidad de la ignorancia no salva a nadie, sino que lo degrada cada vez más. La fe en la modalidad de la pasión no salva a nadie, sino que lo encadena y lo apega cada vez más y lo hace más esclavo de la lujuria. Entonces no es la cuestión, no es la fe, la cuestión no se trata de ser o no ser una persona de fe, la cuestión no está en decir yo sí tengo fe, yo soy, no. La cuestión está en revisar y especificar hacia dónde está dirigida mi fe, qué fundamentos hay detrás de eso, porque yo también puedo. Arjuna le pregunta a Krishna, ¿y qué pasa con aquellos cuya fe es hacia algo que no está sustentado por la escritura? O sea, yo simplemente me invento algo y hacia ese algo desarrollo mi fe, ¿verdad? Esa fe entonces tampoco salva, tampoco hace crecer. O sea, no es solo la fe, sino hacia qué está la fe, si eso está sustentado, si eso es real, si eso es aprobado, si eso fue revisado por grandes autoridades. Cuando hablo de grandes autoridades me refiero a autoridades en el camino de la trascendencia, o en el camino de la espiritualidad, o en el camino de la autorrealización. No me refiero a autoridades como un licenciado, un doctor, un máster, el ministro de no sé qué, o el maestro de no sé cuántas ashram. No, porque usted puede ser maestro de una comunidad muy grande de practicantes y aún así no ser avanzado espiritualmente, porque por desgracia en los tiempos modernos una cosa no tiene por qué coincidir con la otra. En los tiempos más puros antiguamente sí coincidía, pero en los tiempos modernos no. Entonces no se trata de eso. Cuando hablo de autoridad,
Se trata de aquella persona que en verdad pueda mostrar tanto en su comportamiento como en su conocimiento, o sea, que ha comprendido y ha realizado en sí mismo el éxito en el camino de la autorrealización. Entonces en esa persona, dice las escrituras, se manifiestan las grandes cualidades de las grandes almas o de los semidioses. Entonces esa persona se caracteriza por llevar una vida donde el servicio devocional está aflorando constantemente. Cualquier actividad que esa persona realice está marcada por la bondad pura y está manifestándose en forma de servicio devocional. Eso porque me he pasado prácticamente 20 minutos hablando de eso, porque no, disculpen, se recomienda que vayamos un poco revisando nuestros conceptos, porque hay conceptos que repetimos de manera general, sobre todo el concepto de la fe, sobre todo el hecho de tener fe o no tener fe, y sobre todo esta teoría o este dar por hecho que ya con decir yo tengo fe ya basta. Tenemos que ir detrás de la envoltura, o sea, no debemos quedarnos con la parte de afuera, no debemos quedarnos con la supuesta palabra de fe. Hay veces usted habla de fe y todo el mundo ya automáticamente dice, eso es que cree en Dios. No, fe no significa que crees en Dios, fe significa simplemente que crees en algo ya, que confías en algo ya. Ese algo no tiene por qué ser Dios. Entonces vuelvo a repetir, no basta con tener fe. No se sienta contento o no se sienta contenta simplemente con pensar que usted tiene fe. Escudriñe su fe, porque nuestra fe puede estar conduciéndonos a una dirección errada en cuanto a autorrealización se refiere. ¿Qué tipo de fe tengo? ¿Hacia qué tengo fe? Esa fe, ¿qué es lo que la sustenta? ¿Por qué está amparada? O sea, ¿qué argumentos? ¿De dónde la extraje? ¿O quién me ayudó a cultivarla? ¿Cuáles son los argumentos que la sustentan? Y, o sea, yo tengo que buscar la solidez de esa fe, y sobre todo que esa fe no esté basada en su totalidad o en una parte en mi elaboración fantasiosa o en mi elaboración caprichosa, porque entre la fantasía y el capricho hay prácticamente una diferencia que es casi ninguna. Los caprichos se vuelven fantasiosos y las fantasías que nos gustan se vuelven caprichos, y entonces no se sabe distinguir entre una y la otra, y eso al final se llama locura. Porque entonces cuando usted llega a un momento en que está tan implicado en su capricho fantasioso, ese capricho se vuelve realidad en su mente, y entonces usted comienza a vivir en un mundo que no es el mundo real. Y entonces usted está viviendo en su locura caprichosa, y entonces usted allí elabora su propia fe, usted allí elabora su propio sendero, usted allí elabora su propia práctica, usted la defiende. Y si usted tiene buena oratoria, si usted tiene buena habilidad para escribir, si usted tiene cualidades de líder, usted va a arrastrar detrás de sí una gran multitud de personas, porque el ser humano en Kali Yuga está desorientado, y entonces se va a guiar por las cosas externas, se va a guiar por el atractivo de usted, y si usted les resulta simpático y usted les propone de un modo inteligente lo que ellos quieren escuchar, entonces usted va a tener muchos seguidores y en poco tiempo se va a convertir quizás en el líder más mediático de algún sendero espiritual que usted mismo ha creado, usted mismo le ha puesto nombre. Y entonces esas personas van a decir, wow, nosotros somos personas de fe, yo tengo fe en fulano, porque fulano. Pero si en aquello en lo que yo tengo fe no está bien situado porque está perdido en su propia locura caprichosa, entonces mi fe tampoco va a estar bien situada. Entonces esa fe no me va a servir de nada, a no ser para perderme cada vez más. Hay una tarea pendiente entonces, revisar aquel que lo quiera hacer con calma, día tras día y en silencio, revisar a qué llamamos fe, cuál es nuestra fe, sobre qué está situada o en qué está situada y por qué está respaldada, y qué parte de esa fe es caprichosa, fantasiosa, o sea, no tiene argumentos sólidos de la escritura, y qué parte sí lo tiene. Los versos 5 y 6 dicen lo siguiente: a aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias, que no se recomiendan en las escrituras, y que las realizan por orgullo y egoísmo, a quienes los mueven la lujuria y el apego, quienes son necios
y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora dentro. Se los ha de conocer como demonios. Vamos a ver que hay una tendencia en muchas personas que, por ejemplo, practican austeridades muy severas, practican determinados hábitos de ayuno también bastante severos, y sobre todo estas prácticas las hacen según lo que ellos consideran. Según lo que ellos consideran es buscando su propio fin caprichoso. Podemos ver, por ejemplo, esto ya estoy hablando incluso a nivel social, que a veces se hacen campañas de ayuno para ver si se mueve la conciencia de un gobernador, se mueve la conciencia de un ministro de un país, o muchas veces prisioneros hacen ayunos para ver si se mueve o se atrae la atención de determinados medios de prensa, ¿verdad? Entonces ese tipo de personas someten al cuerpo a situaciones muy difíciles, muy terribles, o sea, torturan al cuerpo voluntariamente para obtener un fin determinado que según ellos es un fin justo, es un fin necesario, pero a fin de cuentas no es un fin respaldado, o sea, desde el punto de vista espiritual, sino es para obtener generalmente algo desde el punto de vista material o un cambio de situación desde el punto de vista material. La literatura sagrada explica que todas estas cosas como ayunos, austeridades, sacrificios, básicamente tienen un solo objetivo, y el objetivo es avanzar espiritualmente. Por tanto, indican cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer para que pueda ayudarnos a avanzar espiritualmente. Pero cuando una persona obvia eso o no conoce eso, o lo conoce y lo desecha y simplemente comienza a hacer este tipo de cosas por su propio fin y de acuerdo a su propia tendencia, entonces se dice que esta persona se ha apartado completamente del conocimiento de las escrituras reveladas, y por tanto eso quiere decir que está creando, por decirlo así, su propia escritura, o sea, su propia tendencia. Y entonces cuando uno hace eso, se le llama o se le cataloga también dentro del género de la clasificación demonio. Porque básicamente la clasificación demonio significa que usted está siguiendo una tendencia donde usted es su propio líder, usted es su propio guía, usted es su propio maestro, y usted está quitando a Dios de en medio. Porque si usted no estuviera quitando a Dios, entonces usted estuviera haciendo caso a las escrituras, porque las escrituras reveladas auténticamente vienen del Señor Supremo. Una persona también podría decir, pero ¿cómo me vas a explicar o cómo me vas a asegurar que las escrituras vienen del Señor Supremo si la escritura tal la recopiló fulano, la escritura más cual, el otro y el otro? Y en eso podría uno pasarse la eternidad debatiendo sobre ese debate. Ahora, ¿qué pasa? Las almas autorrealizadas simplemente han comprendido que no se trata de quién escribió, quién recopiló, quién habló una escritura determinada, sino en qué estado de conciencia estaba cuando lo hizo. Porque si estaba en estado de conciencia de autorrealización perfecta, si estaba en bondad pura, si estaba literalmente inspirado por la trascendencia, entonces se dice entonces que esa escritura es trascendental, que esa palabra es trascendental, y por tanto viene del Señor Supremo. O sea, no es la cuestión de quién lo recopiló, quién lo escribió o quién lo habló, sino en el estado en el que estaba cuando lo hizo. Si estaba en conciencia de Dios, entonces esa escritura realmente está siendo inspirada por el Señor y por sus energías. O sea, ahora, ¿qué pasa? Esa inspiración siempre va a pasar por el intermediario, entonces el intermediario va a tener sus rasgos de personalidad, que a veces van a salir más y a veces van a salir menos según el nivel de purificación que esa persona tenga. Por eso vamos a encontrar siempre, cuando leemos una escritura o cuando leemos un comentario hecho a un determinado texto, vamos a encontrar allí la mezcla de dos cosas. La mezcla de aquello que viene de la personalidad propia de esa herramienta o de ese intermediario, y aquello que es puramente la esencia revelada. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque a veces nosotros encontramos ciertos textos y ciertos párrafos y entonces nos chocan o nos remueven un poco o nos parecen contradictorios. Y entonces desechamos esa escritura, pero tenemos que ser cuidadosos con eso, porque tenemos que diferenciar
diferenciar qué cosa viene de esa personalidad que aún no está purificada y qué cosa alcanza a ser completamente inspirada. Entonces, si ustedes exploran un poquito diferentes métodos que andan por ahí, diferentes prácticas individuales, se van a encontrar con personas que están sometiéndose constantemente a austeridad muy fuerte, que están, como dice aquí el Señor, literalmente torturando los elementos del cuerpo material. El devoto, la persona que tiene conocimiento, ha comprendido algo, ha comprendido que todo le pertenece al Señor. Entonces eso significa que cada elemento que compone este cuerpo material también le pertenece al Señor. Pero cuando la persona está sin conocimiento o está hundida en la modalidad de la pasión o de la ignorancia, ella simplemente no piensa así. Ella simplemente piensa en la modalidad de la pasión que este cuerpo le pertenece a ella y todos los elementos le pertenecen a ella y de hecho piensa que todo lo que se le guste o le atraiga también tiene que pertenecerle. Ahora, pero desde el conocimiento se dice que si todo pertenece al Señor realmente, entonces tú no tienes el derecho a maltratarlo caprichosamente y menos aún para obtener una finalidad que no tiene nada que ver con el Señor. O sea, tú no deberías estar mal empleando, maltratando, desarmonizando algo que en primera no te pertenece y en segunda hacerlo caprichosamente para beneficio tuyo y no para beneficio de aquel que es el dueño. Por eso el devoto, cuando está en su estado así mejor situado, va comprendiendo. Y por eso el devoto entonces va comenzando a bien utilizar todo lo que hay en la naturaleza, tanto externamente como internamente en el propio cuerpo que en ese momento tiene. Entonces el devoto ya deja de hacer aquellas prácticas donde sometía voluntariamente al cuerpo a dificultades muy terribles. A veces uno puede preguntarse, pero bueno, las escrituras dicen que grandes devotos, por ejemplo, pasaron por muchas austeridades, o dice también que en tiempos de muy frío, muy invierno, así se bañaban al amanecer, ¿verdad? Perfecto, lo dice. Pero también lo dice por un simple hecho, lo dice porque cuando ese devoto se bañaba a ese amanecer, se bañaba porque en su conciencia estaba la idea de debo de estar limpio para encontrarme con mi Señor. Y literalmente voy a decirles algo. Si esa persona, por hacer eso, vamos a suponer que el caso extremo, que nunca pasó, pero vamos a situarlo como una hipótesis, hubiera enfermado o hubiera muerto congelada incluso, eso no significaría nada para su avance, porque realmente eso hubiera sucedido estando la persona en un estado de conciencia trascendental, porque hubiera sucedido estando esa persona pensando completamente absorta en la personalidad de Dios. Evidentemente, cuando uno no tiene ese tipo de estado de conciencia, uno debe ser muy cuidadoso, porque entonces vamos a suponer que usted hace una austeridad de esa o usted hace algo caprichosamente, pero su cuerpo está débil o su cuerpo actual no puede tolerar eso y usted cae en un estado de enfermedad grave o de mucho dolor, algo que le trae mucho tormento al cuerpo. Pero si su conciencia no está ya bien establecida en el Señor, entonces usted va a ser robado, o sea, su atención va a ser robada por ese dolor, por ese sufrimiento, por esa nueva enfermedad, y usted no va a poder concentrarse en el Señor. Entonces no se trata de hacer las cosas al revés. No se trata de, yo voy a hacer las grandes autoridades que hacían los grandes devotos porque ellos lo hacían. No, se trata lo contrario. Se trata en primero progresivamente ir estableciendo mi conciencia, mi atención lo más fija posible en el Señor. Y después entonces, bueno, si la vida, si las circunstancias me ponen en determinadas cosas difíciles, bueno, pero eso ya no va a ser significativo porque yo estoy bien ubicado en el Señor. Por eso, por ejemplo, las personas que siguen una práctica física como hatha, kriya yoga, cosas así, y siguen esa práctica para mantener el cuerpo lo más equilibrado, lo más sano posible, eso es genial, eso es bueno. Eso es bueno porque
Si usted trata de mantener el cuerpo, la maquinaria material, lo más estable posible dentro de lo posible y teniendo en cuenta, bueno, también los resultados kármicos por los cuales usted tendrá que pasar, entonces usted y al mismo tiempo va cultivando el escuchar sobre Dios, el reunirse con devotos, usted va a ir llegando al Bhakti. Usted va a ir acercándose al Bhakti con un cuerpo, desde un cuerpo lo más equilibrado posible, y eso le va a ser favorable porque va a tener menos asuntos pendientes, o sea, menos malestares, menos dolores que puedan entretener su atención. Ahora, lo que no debe pasar es que usted se quede simplemente en eso. Yo voy a practicar esto para que mi cuerpo esté cada vez más fuerte, más saludable, más flexible y listo. Porque en ese caso entonces usted lo está haciendo para conveniencia suya desde el punto de vista de una concepción o una comprensión física y material. Realmente prácticas físicas desarrolladas como el hatha y estas cosas están desarrolladas para que el practicante mantenga la maquinaria física en el mejor estado posible y entonces pueda avanzar con menos obstáculos hacia la espiritualidad o hacia la comprensión espiritual o hacia el desarrollo último ya en la etapa de lo que es bhakti o desarrollo de devoción o amor puro por Dios. Una vez le preguntaron a un gran maestro ¿por qué usted, si considera que el Bhakti es lo más importante, por qué usted sigue haciendo una rutina diaria de diferentes posturas y asanas? Y él le dijo, para poder llegar a la etapa del Bhakti en su madurez con con los menores impedimentos posibles. O sea, para no llegar enfermo al Bhakti. Esto no quiere decir que llegar al Bhakti necesita de nada más, el Bhakti es suficiente en sí mismo, pero quiere decir que si una persona puede prevenir algunas cosas que pueden ser posibles distracciones después en su camino de pensar en Dios constantemente, entonces debe hacerlo. Son muy pocas las personas que pasan por una situación terrible en su vida y aún en medio de esa situación son capaces de seguir pensando en Dios. Son muy pocas las personas que en un momento determinado tienen un dolor muy terrible, una enfermedad terminal que los está agonizando y aún así son capaces de internamente situarse en paz y ubicar su atención en Dios. Eso lo hacen muy pocas personas. Pero sin embargo muchos creen que lo pueden hacer. Muchos creen que lo pueden hacer, entonces no se preocupan por su cuerpo, no se preocupan por su alimentación, no se preocupan por el equilibrio de su mente y simplemente se preocupan por tratar de cultivar la fe y la fe, pero no se dan cuenta que su cultivo de fe es inmaduro y entonces de pronto el cuerpo por su mal cuidado se deteriora muy rápido y cae en un estado muy detrimente y ese estado trae unas molestias terribles, pero como el practicante no está bien situado ni en su fe todavía, entonces ya a partir de ahí su mente va a ser absorbida por el dolor día y noche y no va a tener tiempo ni tranquilidad para poder seguir ahondando en las cosas de Dios, a no ser que sea alguien muy con cualidades muy especiales. Pero en la mayoría de las personas no. Por eso, en vez de decirle a las personas que no lo hagan, uno debería alentar, ay, perfecto, sí, qué bueno que estás tratando de mantener en equilibrio el cuerpo, qué bueno que estás tratando de calmar la mente, qué bueno todo eso, pero mira, por favor, complementalo, también dedícale tiempo a la parte espiritual, dedícale tiempo al amor de Dios, a comprender sobre el Señor, a relacionarse con Dios, o sea, anímalo a que siga su práctica si es adecuada, si está bien sustentada y si tiene una buena guía, perfecto que la siga, pero que la complemente y la complete. Porque la otra práctica es para el cuerpo y para la mente, pero el bhakti no es para el cuerpo ni para la mente realmente. El bhakti es para la criatura que reside en el fondo, allá detrás, en lo más íntimo de ese cuerpo y de esa mente. Entonces, todas esas prácticas del cuerpo y la mente, en última instancia, cuando el cuerpo termine, terminará la práctica, pero la práctica del bhakti nunca termina, porque la práctica del bhakti es la práctica de la criatura espiritual, y la criatura espiritual es eterna. Así que tienes que complementar o deberías complementar las dos cosas, la práctica temporal y la práctica eterna. Porque la práctica temporal no te va a garantizar lo que vas a hacer después que el cuerpo se termine. Pero sin embargo, la práctica eterna simplemente te va a permitir que sigas tu propia práctica, sigas la práctica del bhakti o de relación o práctica de servicio devocional aún después que el cuerpo que tienes actualmente haya terminado. Entonces, las dos cosas deben ir juntas.
Usted no debe caprichosamente decir, ay, hoy voy a hacer 3 días de ayuno, voy a hacer 3 días de ayuno porque así voy a volverme más resistente al hambre, voy a volverme más resistente a las miserias de este mundo, o voy a volverme más fuerte, o voy a conseguir tal cosa. No. Usted no debe decir voy a atravesarme un clavo aquí en la pierna para soportar el dolor y entonces hacerme inmune al dolor o mi umbral del dolor aumente. Vaya, usted lo puede hacer, fíjese, usted lo puede hacer. De hecho, muchas personas hacen diferentes cosas así voluntariamente para hacerse más insensible, porque a veces las personas ven al yogi o al practicante de yoga el ideal como aquel que no siente nada, que no se inmuta ni frente al frío extremo, ni frente al calor extremo, ni rodeado de fuego. Hay una práctica también muy antigua, por ejemplo, que algunos hacen que se llama Pancha Agni o los 5 fuegos, que el practicante se pone durante todo el día, hace 4 fuegos, uno al frente de él, una hoguera, uno a sus espaldas, uno a la derecha, uno a la izquierda, él se pone en el centro, bueno, y el sol es el quinto fuego que está encima. En países meridionales o en la parte más cálida de la India, donde la temperatura es realmente caliente, mucho más caliente que en Cuba, y ahí se pasan tratando de estar lo más equilibrado y estable posible, incluso meditar con calma en medio de ese terrible calor, hasta que logran conseguirlo. Ahí meses, años, van a diario, lo hacen, diario lo hacen, diario lo hacen. Y entonces, pero la finalidad de ellos es simplemente tratar de alcanzar la paz aún rodeado de circunstancias extremas. Si te das cuenta de eso, no es una finalidad espiritual. Ellos están centrados en volverse más resistentes a ese tipo de circunstancias. Pero realmente el sendero del devoto no anda por ahí. El sendero del devoto es el siguiente, es lograr situar su atención al Señor el mayor tiempo posible. Entonces el devoto no se hace resistente, él no quiere hacerse resistente para que cuando los tiempos malos lleguen, él se muestre inmutable. De hecho, el devoto no quiere ser inmutable, el devoto no quiere pasar por situaciones y fingir que o no sentir dolor o no. Si el devoto incluso siente dolor, él aprovecha y dice, wow, genial, porque así puedo pedir ayuda a mi Señor. Y entonces recurre, Señor, por favor, mira este dolor que yo estoy teniendo, por favor, Señor, sírveme de refugio. Permite que yo me afiance a tus pies, permite, Señor, que yo me afiance a tu nombre, Señor, para poder atravesar esta circunstancia que ahora mismo me está tocando. Entonces, cuando usted hace una práctica simplemente para usted cultivar una determinada resistencia de usted por usted mismo y no tiene un fin relacionado con el Señor y no tiene un fin espiritual o no tiene un fin de amor puro, entonces esa práctica está incompleta porque solo tiene un beneficio temporal. Entonces, no debe pasar. Eso no está amparado por las Escrituras. Y usted tampoco debe someter al cuerpo a determinadas situaciones extremas o a situaciones que simplemente desordenen al cuerpo. Incluso dice, al final del texto dice, quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora dentro. Cualquier persona podría decir, pero bueno, si la superalma que mora dentro es el Señor Supremo y es espiritual, ¿cómo puede ser que si yo torturo mi cuerpo le esté torturando a él? Esa tortura no refiere a que tú estás maltratando literalmente a Dios o a Paramatma que está en el corazón. Eso es imposible. ¿Entiendes? Nadie lo puede hacer porque el Señor es supremo y nadie puede torturarlo ni maltratarlo. Pero el Señor te ama. Y el Señor ama. Y el Señor entonces, el Señor cuando ve que tú por tu ignorancia, por tu necencia y por tus caprichos, estás sometiendo esta maquinaria en la cual tú estás metida ahora, llamada cuerpo de ser humano, a condiciones completamente destructivas, condiciones que no son armónicas, que no son saludables, que no están bien respaldadas. Entonces el Señor, por decirlo así, sufre. O sea, la tortura del Señor de la que habla el texto es que Él sufre por lo ignorante que tú estás haciendo y cómo tú te estás maltratando a ti mismo sin ningún provecho que sea realmente útil para tu avance. Entonces el Señor sufre así como un padre sufre cuando ve que un hijo voluntariamente está asumiendo conductas que le van a traer más sufrimiento y que no le ayudan en nada.
Ese es el maltrato del cual habla aquí, o sea, cuando se dice que a la superalma que está dentro del corazón. No piense que porque usted haga más austeridades usted va a avanzar más espiritualmente. No piense que porque usted hace más ayuno usted va a avanzar más espiritualmente. No piense que porque usted torture más su cuerpo voluntariamente usted va a avanzar más espiritualmente. Claro, ojo, tampoco estoy diciendo que deje las austeridades. Las austeridades son necesarias. Son necesarias porque usted debería de aprender a mantenerse en esta vida, a vivir en esta vida con lo que realmente necesita. Porque cuando usted llena su vida de demasiadas cosas y demasiada comodidad y depende de ella, entonces usted va a estar más en función de esas cosas, de obtenerlas y mantenerlas, que en función de pensar en el Señor y de servir al Señor. Pero no cree sus propias austeridades o no siga las austeridades que otro caprichosamente le imponga desde su fanatismo, porque hay instructores fanáticos, hay instructores locos que le indican a usted caprichosamente un entrenamiento determinado, pero esos instructores no tienen conocimiento para ver cuál es el entrenamiento específico que más usted necesita. Toda sadhana es personalizada. Tienen principios generales, pero debe personalizarse porque no todo ser humano se encuentra en la misma posición, ni no todo ser humano tiene el mismo estado corporal o cualidades corporales, entonces debe personalizarse. Pero por favor, cada vez que usted vaya a hacer algo que vaya a lastimar el cuerpo, vaya a maltratarlo de alguna forma por obtener un fin determinado que no tiene nada que ver con la espiritualidad, por favor, medite, por favor, reflexione, no lo maltrate. El cuerpo no es suyo, el cuerpo no es suyo. Más bien aprovéchelo, cuídelo, trate de llevarlo con equilibrio, trate de agradecer por la presencia de ese cuerpo. Hay personas que piensan que ser espiritualista significa desechar el cuerpo. No, no significa desechar el cuerpo, porque en el cuerpo también está viviendo el Señor. Significa entonces utilizar ese cuerpo, utilizar esa casa, esa cobija, esa maquinaria para dar un pasito más hacia el encuentro consciente y amoroso con Dios. O sea, para dar un paso más hacia el estado de conciencia de Krishna. Utilice su cuerpo para ir hacia Dios y no lo utilice simplemente para ir hacia algo que no tiene fundamento ni sustento desde el punto de vista de la sabiduría revelada. Que la gracia y el amor nos acompañe porque necesitamos lucidez en nuestra vida. Es muy fácil confundirse. Es muy fácil confundirse en el famoso camino de la espiritualidad y emprender senderos y prácticas que no están sustentadas y no conducen a ningún lado realmente sano. Entonces, por favor, pidamos a Dios que nos ayude a comprender, pidamos al Señor que nos ayude a revisar nuestro estilo de vida, pidamos al Señor que nos ayude a tratar de ver en verdad qué es lo que es favorable y qué es lo que no es favorable y cuál es la esencia de todo. La esencia de todo es llegar a pensar constantemente en el Señor, llegar a pensar si eso que estás haciendo, si esos ayunos, si esas austeridades, si esas torturas voluntarias no te ayudan a pensar cada vez más en el Señor. Mira, ten cuidado porque lo que estás haciendo realmente es alejándote cada vez más del Señor al maltratar voluntariamente y desde la ignorancia su propiedad. Hare Krishna, buen día y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare